Y señores, se ha estado generalizando en Colombia los asesinatos de ex dirigentes de las FARC y también de dirigentes indígenas en ese país sudamericano. A pesar de que aquella vez, cuando estaba Santos en el poder, se suscribió un presunto acuerdo de paz. Pero la derecha recalcitrante de Colombia no ha reconocido eso. Y por eso están ocurriendo estas muertes, como esta que voy a decirles ahora. Un excombatiente de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército del Pueblo, FARC-EP, y un líder indígena, así como la esposa, fueron asesinados. Las autoridades en el Cauca confirmaron el asesinato de Freddy Guitío Zambrano, de 51 años, quien fue autoridad indígena del territorio Cerro Tijeras, y su esposa identificada como Reina Mera. De acuerdo con el reporte de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte de Cauca, hombres armados dispararon contra la pareja cuando llegaban a su vivienda, enclavada en el municipio de Suárez, al norte del departamento. Por otra parte, el excombatiente desmovilizado de las FARC, Plutarco Cardoso, fue hallado muerto en su casa en la vereda Colinas, departamento del Guaviare. Suman así 232 excombatientes asesinados luego del acuerdo de paz, según el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Una enfermera y la hija de Cardoso hallaron su cuerpo con heridas y sin vida en su casa. Según información preliminar, aún no se ha podido determinar si las heridas fueron por arma de fuego. La policía colombiana se encuentra en el lugar investigando. Cardoso, de 46 años, forma parte de los registros de excombatientes de la FARC que se acogieron al proceso de paz. Estos crímenes ocurrieron al tiempo que una comisión del gobierno nacional se reunía en Cali con líderes indígenas para ventilar el tema de la violencia en ese país. Bueno, el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, afirmó este martes que profundizará la investigación sobre la ministra de la Juventud, Kimberly Taveras, para identificar cuáles son las faltas que le puedan ser comprobables. Pimentel dijo que los resultados de las averiguaciones en torno a los presuntos ilícitos cometidos por Taveras serán los que puedan establecer las posibles consecuencias. En el día de ayer, la entidad suspendió a la ministra de Registro de Proveedores del Estado, en el cual figuraba con 2 empresas, una de corte personal a su nombre y otra jurídica con el Colegio Dominico Chino, donde figura como gerente administrativa. Además, posee el 75% de sus acciones. Pimentel anunció que habló con Milagros Ortiz para que las indagaciones sobre Taveras se lleven en conjunto con la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental. Por cierto, que hoy vi en CDN, yo creo que esto de que si la suspensión de la condición de proveedora del Estado, que la suspendan como hay, eso es la punta del iceberg o es una distracción. Esa persona, si es cierto, un ejemplo, las cosas que denuncia Nuria y que denuncian otros medios en la medida que han ido investigando, el problema de ella no es que le suspendan su condición de suplidora del Estado ni que la cancelen. El problema de ella es que no vaya a la cárcel junto con el síndico y con otras figuras que han servido a engrosar esa fortuna que tiene. Mire, ahí en Boca Chica, la alcaldía pasada hizo unos contratos de recogida de basura, una cosa leonina y absurda, porque ella no recogía la basura. No, la que se recogía era con los camiones del Cabildo y con el combustible del Cabildo. Exacto. Pero además, dice un ex regidor, creo, que hicieron un contrato como por 6,000 toneladas diarias. Y óigame,
Dice, con esos camiones que se recogían, necesitaría cada camión dar 300 viajes diarios para llevar toda esa basura, el volumen de toda esa basura. Pero también, don Ramón, no había combustible, ¿verdad? En el contrato no hablaba de combustible. Cuando le reclaman eso al alcalde al final de su gestión, a escondida hacen una adenda por combustible, pero sin conocerlo la sala capitular y sin el contralor de la institución saber de esa adenda que hizo a posteriori, como arreglando el muerto, ¿verdad? Después que está muerto, haciéndole firmar después que dieron el palo. O sea que ahí lo que se está hablando es de un sometimiento a la justicia por desfalco al Estado, en este caso al Ayuntamiento de Boca Chica. Eso sin contar con los otros ayuntamientos con los que hizo cosas parecidas. Pero ahí en Boca Chica, ahí se explica. ¿Usted sabe quién ganó ahí? Increíblemente, don Ramón, pero con razón. Ahí ganó, creo que fue el PLD, la sindicatura. O sea, la ola que había a favor de Luis Abinader no se expresó en Boca Chica. Ahí perdieron el ayuntamiento por todo lo desastre que estaba haciendo ese ayuntamiento ahí. Ahí se desacreditó el PRM. Miren, señores, a pesar de su autocrítica que hizo el expresidente anteayer, el expresidente Danilo Medina, tiene problemas dentro de su militancia. El expresidente Medina volvió a dar muestras de que no encuentra el camino para explicar a sus seguidores y al país las causas reales de las dos derrotas electorales que sufrió en este año el Partido de la Liberación Dominicana, cuya responsabilidad se atribuye en gran medida a las acciones cerradas del exmandatario. En su autocrítica del pasado domingo, al dejar iniciado el 9º Congreso del PLD, que busca una renovación, Medina obvió, por ejemplo, referirse a los acontecimientos del 6 de octubre que provocaron el cataclismo divisionista más grande de la historia de la organización. Su discurso de ahora contradice al que pronunció el 21 de octubre del 19, 2 días después de la renuncia del expresidente Leonel Fernández, donde advirtió que con los hombres y mujeres presentes en esa asamblea, él particularmente ganaba las elecciones presidenciales, legislativas y municipales de ese año. Medina respondió también en esa ocasión a las fuertes críticas de Fernández, afirmando que el único delito que había cometido era no haber fracasado en la presidencia de la República y que inclusive lo estaba haciendo mejor que el expresidente en sus 3 periodos de gobierno. Ausente durante 10 días por COVID-19, el presidente Donald Trump volvió este lunes a la Florida, a la primera línea de la campaña electoral, asegurando que está en plena forma a 3 semanas de los comicios que lo medirán al demócrata Joe Biden. Lo tuve y ahora dicen que estoy inmunizado, lanzó el mandatario estadounidense de 74 años ante una multitud de miles de seguidores, de los que pocos llevaban tapabocas. Me siento poderoso, dijo. Voy a caminar en esta multitud, besaré a todo el mundo, besaré a los hombres y las magníficas mujeres, añadió entre risas. El equipo médico de Trump anunció que había dado negativo a COVID-19 y que no era contagioso poco antes de su viaje a la Florida. El primero de 4 estados clave que planea visitar esta semana para intentar reducir la ventaja de Biden en los sondeos en la recta final hacia las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que serán el día 3 de noviembre. Mire, sobre esto, ahí en la Florida se está votando, han votado mucha gente ya, y la ventaja en los votos por correo de Biden sobre Trump es el doble ahí en la Florida. Y hay una gran ventaja donde le lleva 10 puntos, tanto en Michigan como en Wisconsin. Y también, por cierto, esta semana va para Pensilvania
donde está perdiendo también Trump. Esos 4 estados donde está perdiendo ampliamente en las encuestas, Trump lo ganó la otra vez. Es decir, si pierde en 3 de esos 4 estados, Trump no tiene nada que buscar. Bueno. O hasta perdiendo en 2 de esos 4 estados. Por ejemplo, si pierden la Florida y Michigan o Wisconsin, ya también tiene que dejar eso. Bueno. O sea, que hasta perdiendo en 2 de esos estados, de esos 4, que lo tiene perdido ahora mismo. Ahora, ¿qué pasará si eso ocurre? Porque el hombre ha adelantado que no va a aceptar una derrota. Él puede hacer, todo depende de lo que hagan los demás. Si los demás senadores del Partido Republicano y dirigentes del Partido Republicano dicen lo contrario, ese queda como un loco más. Bueno. Como lo que hace, como la gente, como lo ve la gente ya. ¿Cómo dice? Como lo ve la gente. Lo ve muy mal, sí. Miren, muchos de los partidarios del expresidente Medina le atribuyen haber llamado al PLD a un callejón sin salida, cuando sus seguidores, haciendo uso del poder, intentaron en el Congreso pasar una segunda reelección presidencial contra viento y marea, perdiendo el favor popular. También que al fracasar estos aprestos en medio de extendidas protestas populares y un cerco militar en el Congreso, entonces el presidente Medina impuso con su mayoría a Castillo, primero como precandidato para enfrentar a Fernández, quien era el presidente del partido, y más adelante en las primarias internas que desataron todos los demonios. Desde entonces, las estrategias de Medina y Castillo se concentraron en intentar de borrar de la faz de la tierra el liderazgo de Fernández, así como su obra de gobierno, que antes la organización exhibía orgullosa, lo que creó confusión. Sin embargo, para los analistas políticos, a Medina pareció traicionarle el pensamiento cuando, en una rezagada integración a la campaña electoral, dijo con vehemencia el 28 de junio en San José de Ocoa que los partidos políticos divididos no ganaban elecciones. La expresión cayó como un balde de agua fría en los candidatos y en la otrora enardecida militancia PLDista que sentía el peso del fraccionamiento. Sí, pero esas son justificaciones del sector de Leonel. El asunto fue que Leonel no salió candidato. Y bueno, pues sea de dónde vengan esas expresiones, pero esa es la realidad. Bueno, porque Leonel dividió el PLD. Claro. O sea, si no era Leonel el candidato, porque Danilo finalmente no presentó la reforma constitucional. Lo que pasa es que no salió electo Leonel y dividió el PLD. Eso fue todo. Y dividió antes de un proceso electoral. Es como si Danilo se hubiese ido, no con el 28%, con el 15%, se hubiera ido cuando perdió aquella vez de Leonel. Si Danilo divide en ese momento, también Leonel pierde. Ahora, en aquella ocasión, él se quedó tranquilo. Me venció el Estado, dijo. Y ahora Leonel también lo venció el Estado. Lo único que él se fue y se dedicó a hacer una campaña unida al PRM para sacar al PLD del poder. Porque eso fue, toda esa maquinaria de Leonel actuó para llevar a Luis Abinader al poder. Entonces eso fue todo, no fue ninguna otra cosa. Mire, a propósito de eso, hoy hicieron una rueda de prensa los PLDistas respondiéndole a Luis Abinader, y ahí participó el exministro de Economía, Ariel Jiménez, y calificó el reciente discurso del presidente Luis Abinader de contradictorio, destacando el crecimiento económico de la pasada gestión y el PLD. Dio las declaraciones hoy martes en el Hotel Embajador, indicando que el presente gobierno lleva un ritmo de endeudamiento que, de seguir el ritmo, en 2 años pasaría los 8 años de Danilo Medina. O sea, en 2 años cogería más dinero que en los 8 de Danilo Medina. Dice
Este exfuncionario defendió el crecimiento económico del país en los periodos del PLD y criticó las declaraciones del actual gobierno de dejar un país en la quiebra. Y bueno, esa rueda de prensa la inició Rodríguez Marchena, entonces comenzaron a dar una serie de detalles de lo que hablaremos mañana, porque ahora vamos a ver algo que hace tiempo nosotros venimos diciendo aquí: las invasiones de tierra. La justicia ha sido benevolente contra estos sectores delincuenciales que viven invadiendo tierra aquí en Santiago. Y hoy la Asociación de Comerciantes Industriales de Santiago emplazó a las autoridades para detener las invasiones de terreno que se registran en la finca experimental de Utesa y en la galera de los Bermúdez. Vamos a escuchar a Sandy Filpo. Que había pasado, pero en estos últimos días ha tomado mucho cuerpo y creemos pertinente el que hagamos esta denuncia, y es sobre la invasión de terreno. Hay varios socios nuestros que durante todo el mes de la pandemia, todo el tiempo de la pandemia, gente se han dedicado a ocuparle terrenos y últimamente, en las últimas últimas semanas, para poner un ejemplo, se han invadido la finca experimental de Utesa, que está en Villa González, y unos terrenos, una propiedad que tiene J. Armando Bermúdez en La Galera. En ese sentido, nosotros hacemos un llamado a las diferentes autoridades para que no sigan permitiendo y que puedan crear un régimen de sanción a esta situación, porque